21:19 y aquí estamos para compartir una noche de Detrás de las Noticias. Sí, un poco ronca, pero vamos. Esta noche recibimos acá a Luis Budeguer en representación de la empresa del grupo Budeguer que adquirió el Ingenio La Esperanza. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo se trabaja y qué es lo que se está haciendo. Gracias por venir, Luis. Bueno, muy buenas noches, gracias por venir. Y que los jujeños lo vean, lo conozcan, ya que se ha hablado mucho del ingenio. El Ingenio La Esperanza tiene una larga historia de convocatorias, quiebras, síndicos que les gustaba el golf, hicieron una cancha de golf, les gustaba el tenis, hicieron una cancha de tenis. Y bueno, el ingenio con los años se vino deteriorando, siendo la principal fuente de trabajo de la zona de San Pedro de Jujuy, y en donde muchos gobiernos quisieron encontrarle una solución dentro del último estado que tenía el ingenio, que era el estado de quiebra, y en donde también la política se metió en la compra de ese ingenio, y muchas tentativas fracasaron, y gracias a Dios, bueno, hoy tenemos un dueño que es un fuerte empresario en San Miguel de Tucumán, pago de Juan Bautista Alberdi. ¿Sabía que era jujeño? Que era tucumano. Tucumán. Sí. Y él nos dirá cuáles son los proyectos que está encarando el ingenio para crecer, para dar más trabajo, y para que se presente en sociedad una cara visible, de un hombre visible, de una empresa visible, que ha adquirido dentro de los preceptos de la ley concursal el ingenio La Esperanza. Muy buenas noches, y la primera pregunta es: ¿qué estamos haciendo ahora en el ingenio? Bueno, buenas noches, antes que nada, gracias por la invitación. A vos, Claudia, Guillermo, un placer estar acá. Igualmente. Bueno, como todos saben, en el año 2019 nosotros desembarcamos acá con inversiones en la provincia de Jujuy a través de la licitación de los activos del Ingenio La Esperanza. Y a partir de ahí comenzó un proceso de reconversión del ingenio y de fuertes inversiones. Por ahí, si me permiten, le hago una breve reseña por ahí para el que no conoce qué hacemos, ¿no? Nosotros primero somos una empresa familiar, en donde la cabeza de la empresa es mi padre, él la fundó. Luego estamos mi hermano, que es licenciado en Economía, yo, que soy contador, tengo una hermana licenciada en Marketing, bueno, y mi madre, que nos acompaña en el directorio. Así está conformado el directorio. Los tres varones somos por ahí las caras visibles en las distintas actividades que tenemos como grupo empresario. En Tucumán somos el principal productor cañero de caña de azúcar. Hace 15 años dimos el paso industrial, digamos, adquiriendo el ingenio Leales en Tucumán, que pertenecía al grupo Atanor, que es una empresa agroquímica de capitales americanos, que también tenían otros ingenios en Tucumán, como el ingenio Concepción, que es el ingenio que más muele en el país, ¿no? También tenemos inversiones, tenemos una bodega en la provincia de Mendoza, donde hacemos vinos, obviamente. También ya es una inversión que tiene sus años. Hoy estamos bien inmersos en todo el mercado argentino y en el mercado
externo, casi 50 y 50 la producción de los vinos se destinan entre el interno y el externo. También somos ganaderos fuertes. Hoy contamos con casi 7.000 cabezas de 7.000 vientres y con el filote incluido manejamos unas 22.000 cabezas de ganado. Todo en Tucumán. El filote está en Tucumán. Ahí tenemos también la cabaña. Es un campo mixto, caña de azúcar, algo de pastura en las zonas más salitrosas, algo similar a lo que puede pasar acá en las Tierras de la Esperanza. Y en esa zona de pasturas hemos instalado el feedlot. Todo el alimento y la fibra que se da de comer en general proviene de la misma caña de azúcar, del picado del despunte, también con una patente que hicimos nosotros, en donde hemos transformado una máquina cosechadora. Vale, cambiamos el despuntador y ponemos un picador que hace este forraje parecido al silo de maíz. Y bueno, eso tiene 3-4 años de proceso. Pero bueno, el feedlot sí está en Tucumán porque ahí consideramos que está el mercado, está la demanda. Tucumán es una provincia muy chiquita, con muchos habitantes. Sin embargo, tiene como 15 frigoríficos. O sea, está industrializada, pero la carne viene de afuera. O sea, el animal, no la carne, el animal vivo viene de afuera, de Córdoba, de Salta, bueno, Chaco, etcétera, ¿no? Entonces, tener un feedlot, engordar en Tucumán, ya te da una ventaja. Digamos, estamos a 30, 40 kilómetros de la ciudad y de todos los frigoríficos que están en la zona. Entonces, bueno, lo vimos por ahí y es que habíamos comenzado ese proyecto. También eso venía acompañado de una cadena de carnicerías de carne envasada al vacío, como es Cabaña Juramento. Pero bueno, ese es un proyecto que después lo discontinuamos hace poquito, este año. Bien, eso es en el rubro ganadero, ¿no? Los campos de cría están en Santiago del Estero. Y bueno, y de ahí en el proceso de expansión somos una familia que, sobre todo mi padre, que a pesar de que tiene 75 años, sigue buscando negocios nuevos, cómo seguir creciendo. Eso creo que es algo que nos caracterizó a lo largo de la historia, porque él de joven también formaba parte de una empresa familiar en donde estaba mi abuelo, digamos, y todos los primos. Bueno, mi abuelo fallece joven, con mi papá era muy jovencito, y él está un tiempo en la empresa familiar de los tíos, digamos, y de ahí se decide abrir, se va con un poco de tierra, si eran 150 hectáreas, no más de eso, y ahí comienza un proceso de reinversión, donde, bueno, él cuenta que a veces no le fiaban el gasoil para ponerle al rastrojero que tenía en esa época, porque él, digamos, tenía todo invertido en la cosecha, en la caña. Y bueno, en esa época también las tierras, ahí estaba el sistema de cupo, que es un claro ejemplo de que cuando el Estado trata de intervenir en la economía, digamos, a través de restricciones, se desvirtúa, digamos, el objetivo que tiene a lo mejor de cuidar los precios o de fomentar mayor trabajo. Existía el cupo, entonces las tierras con cupo valían un monto y las tierras sin cupo no valían la mitad. El cupo era lo que el Estado determinaba que era la cantidad de azúcar que se debía producir, que estaba manejado por la Dirección Nacional de Azúcar, y fuera de ese cupo, el azúcar excedente era como que estaba en el mercado libre o mercado paralelo y valía muchísimo menos o casi nada. Por supuesto que eso se prestaba, cuando vos tenés el mismo producto con semejante diferencial de precio, bueno, se presta un montón de cosas que no son productivas, digamos, claro, sino son simplemente especulativas. Bien, todo eso el Grupo Budeguer. Exacto. Y ahora en el Ingenio La Esperanza, ¿cómo están trabajando? ¿Cuánta mano de obra tienen en este momento? Bueno, cuando nosotros compramos, quiero aclarar bien que
nosotros compramos los activos. Sí. O sea, esto era una quiebra, se hace la licitación, nosotros nos presentamos, hicimos nuestra oferta. En ese momento la perdimos porque había otro oferente que había ofrecido mayor monto, sí. Pero luego, ese oferente después no cumplió con los plazos en donde había que pagar la primera cuota, etcétera, y nosotros hicimos una mejora de la oferta y ahí nos lo adjudicaron. Había un compromiso de tomar 600 personas, que era más o menos el plantel con el que venía trabajando el ingenio, entre el ingenio, la fábrica y el campo. Hoy, después de 3 años, ya tenemos entre el campo y la fábrica 750 personas. La mayoría surgió de la misma masa laboral del momento de la licitación. O sea que hoy ya te diría que hay 150 personas más que hace 3 años. Y si eso contamos, digamos, el aumento de producción que van teniendo el ingenio, porque nosotros cuando lo compramos el ingenio molía 4.000 toneladas por día, 4 millones de kilos de caña por día. Ya este año estamos moliendo 7.000. Casi que hemos duplicado la molienda diaria. Venía haciendo zafra de 250.000, 300.000 toneladas de caña. Este año nuestro proyecto, que vamos casi al 50% ya, es 700.000 toneladas de caña. Muchas de esas salen de los cañaverales propios, pero también hemos triplicado prácticamente los cañeros que antes iban al ingenio, cañeros que en otras épocas se habían cansado que el ingenio los maltrate o que no les cumpla o que les deje cuenta por pagar, etc. Hoy se van ganando la confianza, digamos, en este proyecto y vamos volviendo a conquistar lo que por naturaleza, por distancia y por cercanía al ingenio, nunca se tendría que haber ido del ingenio, de la zona de la Esperanza. Cañeros independientes, ¿no? Cañeros independientes. Este año, comparado con el 19, en volumen estamos casi 3 veces más de lo que era hace 3 años atrás, a pesar de la sequía que hemos tenido. En fin, en los campos también, los campos estaban abandonados, diríamos. Hay cañaverales que tienen 20 años de edad y más también, o sea, hacía años que no se hacía. ¿La vida útil del cañaveral cuánto es? 10. Mira, para tener buenas producciones cada 6 años, depende de la zona, la finca, lo ideal sería renovarlo cada 6 años. En lotes como hay en La Esperanza, que son más salitrosos o de napas altas, probablemente sea cada 5 años. Y otros lotes con mejor suelo podés estirar los 7, 8 años. ¿Y después rotación de cultivo? ¿Hay rotación de cultivo necesaria? En Tucumán sí, porque llueve. Llueve un poco más, entonces en el verano se rota con una oleaginosa, que generalmente la soja. Y aparte, como la soja es resistente al glifosato, sirve para limpiar el suelo de gramíneas, que la caña es una gramínea, y hay malezas que son difíciles de combatirla durante la vida útil del cañaveral, que se combaten con el periodo de soja, y así se hace descansar el suelo 1 año. Nosotros acá tenemos un proyecto, estamos con el proyecto de orgánico, casi la mitad de la producción de La Esperanza es orgánica, o sea que no podemos usar agroquímicos ni fertilizantes. La rotación estamos probando en algunos lugares con otras gramíneas como sorgo, o hay una planta uruguaya que sirve para agregar materia orgánica al suelo. Pero bueno, esa estamos haciendo poca cantidad, no la estamos haciendo. Y sí hicimos una prueba con soja en los lotes que no son orgánicos,
Tuvimos la suerte que más o menos llovió, la hemos sembrado tarde y nos fue más o menos bien. Pero sí se podría, con cierto manejo, si no podés un poroto, pero no en el 100% del cañaveral. Pero sí, se puede hacer una rotación. El planteo aquí en La Esperanza sería algo parecido a lo que hacemos en ese campo que le comentaba, agrícola ganadero, en donde la mayor parte va a ser caña de azúcar y los sectores a recuperar a través de drenajes o digamos algunas enmiendas, digamos, calcáreas, etcétera, van a tener un proceso de transición que probablemente venga de la mano de la ganadería y de pasturas. Pero hoy estamos enfocados a la renovación de lo que hemos heredado, que estaba, digamos, ya viejo, digamos, improductivo. Venimos haciendo alrededor de 2.000 hectáreas por año de renovación. Ya tenemos el 60% del cañaveral original renovado, y el año que viene vamos a estar ahí en el 80%. Más o menos. Exacto. Y en esta idea de una explotación integral del ingenio, ¿van a hacer algo de alcohol o no? Estamos haciendo alcohol. Hemos logrado un cupo de etanol, digamos, que estuvo cuando fue la ley en donde se distribuyó el cupo de etanol que iba a tener cada ingenio, en donde, bueno, la ley a nivel país está armada así: el 50% del etanol proviene del maíz y el otro 50% proviene de la caña de azúcar. Hoy la mezcla en la nafta está al 12%, en la práctica esa mezcla es un poco mayor. Hasta hace un par de años había que pelearse con las petroleras para que respeten el 12%. Hoy, como el etanol queda mucho más barato que importar nafta, en los surtidores está, los estudios que tenemos es que la mezcla se está dando casi al 13%, digamos. Bien, entonces cuando se distribuye por segunda vez el cupo, La Esperanza le tocaba como 14 millones de litros, pero bueno, era la época de la quiebra, la época de la sindicatura, y eso como que quedó en stand-by, no se siguió el trámite, había que armar otra empresa y demás. Bueno, nosotros hemos recuperado eso, pero ese alcohol hoy se está deshidratando en Tucumán, pero se procesa acá. Allá nos enseña, hacemos un corte y seguimos con el... Y cuando regresemos hablemos de la energía. Perfecto. Consumo y producción. Bien. Gracias. Gracias. 21:41. Seguimos acá en Detrás de las Noticias con Luis Budeguer, propietario de los activos del Ingenio La Esperanza que se compraron en 2019. En Leales, en Tucumán, ustedes producen energía limpia a través de un proceso que tienen con el desecho de la caña de azúcar. Acá en Jujuy, ¿se puede hacer lo mismo? Sí, de hecho ya, digamos, uno genera energía en los ingenios a partir de la combustión del bagazo en las calderas. El bagazo, que es la fibra que queda después de extraerle el jugo a la caña de azúcar, en donde el jugo va al proceso para convertirse en azúcar, o una vez que se le termina de sacar el azúcar, esa melaza se va a la destilería para ser fermentada y producir el alcohol. Bueno, la fibra que queda tampoco se desperdicia, esa fibra se combustiona en las calderas. Las calderas básicamente circula agua, que con el calor es como si fuera un gran asador, una gran chimenea. Se calienta el agua hasta su punto de evaporación, pero no sale a ningún lado. Eso se concentra, levanta presión, evapora presión. Las calderas que tiene este ingenio es a 350 grados, pero las calderas modernas, las que hoy se usan en Brasil para cogenerar, ya no se trabaja con vapor a 20 kilos de presión, se está hablando de vapores a 60 y 80 kilos de presión.
ya estamos hablando de otra cosa, con vapor de 500 grados de temperatura, es otra escala. Pero con las calderas que tenemos acá instaladas en la mayoría de los ingenios de Argentina, y en el caso de La Esperanza, hemos logrado convertirlas, agrandándolas, haciéndoles alguna reforma, invirtiéndoles dinero encima, que hoy no consuman gas, y ese vapor se usa, en general siempre se usó, pero se usa para mover unos turbogeneradores, turbinas, que son a vapor. Esa turbina mueve un generador y eso produce energía. Esa energía hoy la estamos usando internamente en el ingenio para el consumo propio. En Leales, aparte, sobra energía, ¿no? Inclusive en Leales hemos entrado en el proyecto de los Renovar. Renovar era un plan en donde vos licitabas X cantidad de megas, en donde vos tenías un X tiempo para hacer tus inversiones y vender esos megas a la red nacional, a un precio que venía estipulado en la licitación. Cualquiera se podía presentar, obviamente, cualquiera que tenga una fuente de energía renovable, como es la caña de azúcar en los ingenios azucareros. A partir de este bagazo que todos los años se vuelve a regenerar. Bueno, esos planes, plan Renovar que se llamaba, hubo 1, 2, 3 y llegó, si no me equivoco, hasta el 4. Nosotros hemos entrado en el Renovar 2. Se iba licitando los megas que le iba haciendo falta, digamos, y ese era un programa que tenía el país de ir sustituyendo la energía fósil, digamos, por energía renovable. Claro. Y había un cupo anual que era el objetivo de ir cubriendo. Bueno, ya le entramos con eso, hicimos una inversión en una caldera nueva, aparte de la que ya tenía el ingenio. Esa es una caldera de 40 kilos de presión, modernas como las brasileras actuales, y un turbogenerador nuevo, y tenemos esa caldera y ese turbo produciendo energía para la red. Pero lo mismo, hoy te diría que estamos en condiciones acá en La Esperanza, hoy nos deben estar sobrando 2 megavatios. ¿Es autosustentable? No sobran, solo que no tenemos a quien vendérsela. Pero eso es recién este año. Podemos hacer 2 cosas con eso: volver a electrificar el campo, y en lugar de comprar la energía a Egesa para hacer funcionar los pozos de agua para riego, porque ese es otro problema importante que hay para poder regar los cañaverales. Hoy hay un déficit muy importante de agua en todo el sistema hídrico de la provincia de Jujuy, en donde, bueno, una opción es generar en la usina del ingenio la energía, y ese sobrante electrificar los pozos y regar los campos, o venderla a la red. Pero para venderla a la red hay que hacer algunas inversiones en transformadores, en celdas especiales en la usina para poder elevarla al tendido nacional. Eso yo creo que es un proyecto en el corto plazo. Dentro de 1 o 2 años podemos estar haciendo algo de eso en la red. De lo que produce el ingenio, ¿cuánto queda en el mercado interno y cuánto va al mercado externo? Hoy la mayoría es mercado interno. De hecho, bueno, la industria azucarera depende del mercado interno en Argentina, distinta a la realidad de Brasil. En Argentina prácticamente debemos producir, primero que somos un país marginal del aspecto climático para la producción de caña de azúcar, sin embargo somos muy eficientes en la producción y tenemos una estructura de costo muy bajo. El clima ideal para la caña de azúcar es el clima más centroamericano, en donde no hay una estación fría, en donde los regímenes de lluvia superen los 1.000-1.500 milímetros al año. Ese es el régimen ideal de la caña de azúcar, es un cultivo tropical. Nosotros con los fríos de invierno, más en la provincia de Tucumán, que es donde
se hace el 60% de la caña de azúcar del país. Tenemos inviernos fríos, muy parecido a lo que ocurre en Luisiana en Estados Unidos, y también da la casualidad que una de las variedades más difundidas es una variedad que viene de ahí de Luisiana, una Canal Point. Pero bueno, contestando tu pregunta, nosotros usamos el mercado externo para exportar los excedentes. En general, si tomamos los últimos 20 años y en la historia azucarera, siempre el mercado externo, al ser un mercado de excedentes donde todos los países vuelcan justamente los excedentes para tratar de llevar los mercados internos, digamos, abastecidos con lo necesario y no sobreabastecidos, y de esa manera conservar un nivel de precio que esté acorde a los costos de producción. Es que se exporta el excedente, digamos. Sí. ¿Y entra azúcar importada acá en Argentina? No. No sabe que yo soy el autor de la ley que impidió que entrara el azúcar brasilero a la República Argentina, ley vetada por Duhalde, uno de los pocos casos en la historia legislativa de Argentina en donde se insistió en la ley. Se hizo una movilización en Jujuy, Salta, en Tucumán, y en un día se rechazó el veto del presidente y me declararon persona no grata a mí en el Congreso brasilero como consecuencia de haberle impuesto un impuesto para que no entrara, pero eso era algo justo por cuanto ellos tienen que sea un 30% o más de alcohol en las naftas, y allí hay un subsidio encubierto que no lo tenía la República Argentina. Correcto. ¿Sabía eso? No sabía que vos habías sido... Espero que los senadores que tengamos y los diputados que la tengamos... defiendan, eso es... ¿No es cierto? Pongan un poquito de fuerza en todas las provincias productoras de azúcar y defiendan no solo el azúcar, el tabaco y todo lo que produce la República Argentina, y saquemos esas retenciones que realmente, ¿no es cierto? Yo estuve hace poquito en Asunción de Paraguay, todos plantan soja, la barcaza pasa, ¿no es cierto?, con la soja argentina, nadie controla, en una idea, ¿no es cierto?, que únicamente la sostiene la República Argentina. Sí, aparte de la guerra que hay contra la industria, Argentina tiene de las industrias molineras más grandes del mundo. O sea, de la producción de soja procesamos casi toda. Sacamos el aceite, la harina, etcétera. Entonces lo peor que podemos hacer es exportar el poroto. Y con estas retenciones y demás estamos haciendo que nuestros vecinos desarrollen esa industria. Bolivia y Paraguay están creciendo muchísimo en procesamiento Uruguay de soja. también. Y Uruguay. Pero sí, es muy importante el tema del arancel a la importación de azúcar, porque nos protege de un gigante como es Brasil, el primer productor mundial de caña de azúcar. Sí, llega a entrar el azúcar de Brasil, chao. Brasil, si quiere, por una cuestión de tamaño. Para que te dé una idea, nosotros en toda Argentina se plantan 450.000 hectáreas o algo así por ahí cerca de caña de azúcar. Brasil planta 11 millones de hectáreas de caña de azúcar. Tiene 1.000 y algo de ingenios, o sea, eso es para Brasil la caña de azúcar es como la soja para Argentina, llevando así más o menos las escalas. La industria metalmecánica brasilera está basada en eso. El 60% de la energía del estado de San Pablo, de San Pablo, de la ciudad de San Pablo, proviene de la cogeneración de los ingenios. De la energía que genera los ingenios. 60% de la energía de San Pablo. Son todas cosas que también podemos replicar acá en otra escala. Y este arancel sí nos protege de ese dumping que puede hacer Brasil con nosotros,
porque bueno, justamente el mercado, digamos, externo de exportación es generalmente de excedente. Es más, violamos el Mercosur, porque el azúcar de los autos siempre, estaban afuera. La pelea, entiendo que en todas las negociaciones... Por eso era el veto. Claro, y Brasil siempre presiona por vetar esa ley y meter su azúcar a Argentina, y como factor de presión usa el tema de la exportación de autos que hacemos de Argentina hacia Brasil. Ahora, con esta situación económica que tenemos, Luis, lo que se ha previsto invertir en el Ingenio de la Esperanza, los proyectos para este 2022, ¿se llevan a cabo como estaban previstos o hubo demoras? ¿Se dilató algo? Nosotros, desde que hemos llegado, estamos a un ritmo de inversión de prácticamente 15 millones de dólares todos los años, tanto en el campo, en la adquisición en la renovación de cañaverales, en la adquisición de maquinaria, tractores, cosechadoras. Estamos haciendo una obra de nivelación de terrenos para mejorar y hacer más eficiente el riego. Nosotros, cuando hemos llegado, digamos hoy, desde que hemos llegado hasta hoy, con los diseños nuevos de las cañaverales, una persona atiende el doble de riegos que atendía antes, digamos. Y usamos la mitad del agua que necesitábamos antes. Solamente con nivelar y hacer un buen diseño del surcado, logramos conducir mejor el agua. Bajamos los costos mecánicos de cosecha y demás, porque antes de un surco a veces te topabas con surcos que tenían 50 metros de largo, tenías que maniobrar y volver a entrar con toda esa maquinaria pesada y demás. Hoy hacemos surcos de 1.000, 1.500 metros de largo, separados por callejones para conducir el agua y regueras, pero vos entras en una punta y salís en la otra punta del lote. Totalmente. Y ahí optimiza todos los recursos. Ese es un proceso de inversión alta. Los canales de drenaje que cortaban los campos en las zonas bajas con las napas altas, había muchos canales de drenaje, y hoy estamos haciendo un proceso de entubado, ¿no es cierto?, en el fondo del canal, y luego lo tapamos. Entonces el agua sigue fluyendo por abajo y se va al canal principal para deprimir las napas y poder cultivar, y logramos volver a tener el campo completo. Bien, sin que nos estorbe el canal cada 50 metros. ¿Y todo ese plan de inversión se puede hacer teniendo en cuenta la situación que se vive en este momento? Mira, nosotros estamos hace 50 años en el mercado azucarero, crisis política, gobiernos de distintas banderas, la hemos pasado todo, y todo lo que somos empresarios, vos tenés que, uno se va adaptando y sabe que digamos, un país tan rico, en donde se puede caer y pararse tantas veces, en ese sentido Argentina debe ser único, en donde yo no soy de ninguna bandera política, pero lamentablemente a veces nos toca a cada político para que maneje los destinos. Que nunca han hecho un cheque. Nunca han hecho un cheque. Que nunca han pagado un 931, etcétera, que no generan la confianza para recibir inversiones de afuera, y la única forma de generar empleo genuino es con inversión, instalando nueva industria, aumentando la capacidad productiva. Un ejemplo así acá cortito es esto que te comentaba: de 600 empleos con los que hemos comenzado, hoy hay 750, y sumemos el que hace servicio de flete, el que hace la metalmecánica, el que hace la cosecha. Si te pones a sumar el empleo indirecto de un ingenio, debe haber otros 700 personas más. Entonces, imagínate si hubiera confianza, o imagínate si hubiera condiciones de crédito y demás que te permita proyectar para los próximos 20 años. Este paso de renovación de caldera, si bien uno la ha transformado, las calderas siguen siendo del año 50, o sea, pero montarte unas calderas de estas que te contabas de moderna,
y por lo menos son 20 millones de dólares solo en la caldera. ¿Y cuántas calderas necesita el ingenio? Bueno, si hablamos de hacer una caldera nueva, te armás una para las necesidades de vapor que requiere la fábrica, que hoy está en las 140 toneladas de vapor día de lo que hoy estamos consumiendo. El ingenio tiene 4 calderas. Con la reforma que hemos hecho podemos operar, de hecho muchos días la operamos solo con 3 calderas. En fin, también si tenés más vapor, podés ir sacando las turbinas, digamos, que mueven los trapiches, que siguen siendo turbinas a vapor, la podés cambiar por motores eléctricos que son más confiables, etcétera. Pero, en fin, se puede invertir. Nosotros somos una empresa, un grupo económico que está saneado, digamos, en sus balances y demás. Somos sujetos de crédito. Entonces, en este país te pasa otra cosa, digamos, o sea, cuando el banco o cuando la entidad financiera tiene dinero para prestar, va a buscar a ver a quién le presto. Y bueno, la mayoría de las empresas argentinas lamentablemente están pasando por una mala situación financiera, entonces financiera o impositiva. Entonces, bueno, gracias a Dios somos sujetos de crédito. Ahora, por ejemplo, me está yendo muy bien con la emisión de obligaciones negociables. La semana pasada, hace 10 días más o menos, hemos emitido, la empresa de acá de Jujuy, que es Pronosa, que es la dueña de los campos, emitió obligaciones negociables por 3 millones y algo de dólares. Eso son inversores locales, digamos, a tasa cero. O sea, si bien se licita una parte de las obligaciones negociables era en pesos y otra parte en dólares, vos después elegís, porque es como que vos vas a una licitación, de las licitaciones negociables, vienen los inversores de la bolsa, etcétera, y dice, bueno, es como comprar títulos públicos de un Estado. Dice, bueno, yo confío en esta empresa y sí, voy a invertir ahí. Y bueno, en definitiva, la oferta supera lo que nosotros requeríamos de las obligaciones negociables que habíamos emitido, y terminó saliendo a tasa cero, en dólares, pero sin interés. Para que te dé una idea de cómo está el mercado, de si uno hace las cosas bien, uno tiene trayectoria, bueno, sí podés conseguir financiación para proyectos de inversión que son viables, rentables, digamos. ¿Y el precio del azúcar cómo está hoy? El precio del azúcar venía quieto en los últimos 2 años, ¿no? Ahora se habla mucho de todo lo que ha subido el azúcar, que ha duplicado el valor. Sí, tuvo una suba importante hace un par de meses, pero no olvidemos que en los últimos 2 años, que veníamos con inflación 40% anual, el precio del azúcar se mantuvo quieto, absorbiendo toda esa inflación, el aumento del costo de combustible. Bueno, no es un precio regulado, ¿no? ¿O sí? No, hoy el precio del azúcar es totalmente libre. Ya Menem, en la época de Cavallo, eliminó la Dirección Nacional de Azúcar, que era el ente del Estado que regulaba cuánta azúcar vendías a un precio fijado por el Estado y cuánta azúcar en el mercado libre. Una de las primeras medidas que toma Cavallo es eliminar la Dirección Nacional de Azúcar y liberó el mercado. Me acuerdo que estuvimos, y para el colmo, en ese momento el precio internacional del azúcar estaba en sus mínimos históricos. Entonces lo libera y nos topamos con un montón de producción de azúcar en el país, porque como había un precio ficticio que era el regulado por el cupo, un precio más alto de lo que tendría que ser, había un montón de azúcar. Y fueron 2 años que tuvimos que... se sinceró el mercado, digamos, el precio bajó muchísimo en el mercado interno, el mercado azucarero se sinceró, bueno,
hubo muchas empresas que no eran competitivas, que quedaron en el camino, lamentablemente, pero bueno, hubo una depuración. Y te diría que también hoy es como que hay una nueva generación de industriales azucareros que va cambiando. Me digo nueva generación, yo tampoco es que sea demasiado joven, pero tengo 47 años. Pero en Tucumán ya la mayoría de los ingenios ya es como que ese proceso generacional se viene dando, ese cambio generacional, y hoy hay mucha gente joven que se va haciendo cargo, y creo que la industria va pasando en una reconversión. Bien. Un poco de la mano de energía limpia, de cogeneración, de la ley de etanol, muchos subproductos que se pueden sacar, como los plásticos, está muy avanzado, bueno, sobre todo en Brasil, plástico biodegradable a partir del azúcar. Toda una industria. Hay muchos derivados que el azúcar hoy ya es casi un subproducto. Es casi un subproducto. Cuando vos lográs vender energía a la red, cuando lográs producir el etanol, bueno, el azúcar es un producto más que sale del cañaveral. Y de todos los compromisos que asumieron al comprar, ¿están cumpliendo con todos los compromisos en el expediente o no? Sí. Digamos, bueno, la operación de compra se hace con un pago inicial que se cumple, y después hay cuotas anuales. A su vez hay compromisos de inversión, por eso te digo, estos montos de inversiones importantes que se vienen haciendo también año a año para reconvertir el ingenio. De hecho, generalmente anticipamos las cuotas. Este año la cuota que vencía ahora en octubre la hemos pagado el mes pasado, digamos, en agosto. Sí, se viene cumpliendo, sobre todo con todo lo que significa las inversiones. Y bueno, como dato, hemos duplicado la capacidad de molienda, hemos dejado de consumir gas, hemos tomado más personal, hacemos mucha transferencia de tecnología, esto que les contaba del diseño de los cañaverales y demás. Ya este año hay muchos productores cañeros independientes que o le estamos haciendo el diseño o le estamos haciendo el servicio de plantación. Y bueno, de a poco queremos fomentar eso porque también hemos topado que había una desinversión importante en los mismos productores, ¿no? Producto de esta crisis de varios años, en donde los cañaverales, el productor tampoco renovaba el cañaveral, o abonaba menos o regaba menos. Claro. Otro tema que lo mencioné así muy rápidamente es esto que les comentaba del agua. Realmente venimos de 2 años de sequía, 2 años importantes de sequía, y bueno, dependemos un poco del agua que se acumula en el dique La Madera, y esa agua se distribuye después entre Perico y el valle del Río Grande. Y bueno, ahí hay todo un tema para trabajar, para organizarnos y la distribución del agua. Y aprovechar lo mejor posible el agua, que hoy es un recurso crítico, necesario para poder seguir creciendo, no solo el ingenio La Esperanza, sino los cañeros en la zona de influencia del ingenio La Esperanza, para seguir creciendo en esos cañaverales y aumentando la producción, y así aumentar las fuentes de empleo. ¿Y tienen plantado caña a secano? No, a secano no. Por lo menos un riego. Es un riego grande, ¿no? Por lo menos un riego al año, y esos cañaverales hay que hacer mínimo 3 riegos por año al cañaveral para decir
tengo una buena producción. En fin, después, bueno, tenés inversiones que podés hacer como riego por goteo, por pivot, revestir canales, todo también es un proceso de inversiones que para usar de manera más eficiente el agua que se puede ir haciendo. Bueno, acá nos dice que terminamos. ¿Qué le diría a los jujeños y fundamentalmente a los sanpedreños que quieren tanto el ingenio de Esperanza? Bueno, ellos que se sientan confiados que el ingenio está en buenas manos. De hecho, el sanpedreño, el esperanceño lo ven todos los días, todo el cambio que se está produciendo, las inversiones, los cañabrales. Así que, bueno, nosotros cuando tomamos un proyecto nuevo, lo tomamos con pasión. Por eso hoy me acompaña mi hijo menor, porque así como somos una empresa familiar, ya una vez mi viejo decía, hace muchos años atrás, antes de comprar el ingenio Leales, ya era un cañero grande, y en una cena de fin de año nosotros juntamos casi todo el personal a festejar el fin de año, y en una cena de fin de año, en sus palabras, dice, bueno, yo ya para comer un bife y una papa todos los días, ya tengo. O sea, lo que haga aquí más lo hago por ustedes. Y un poco ese el mensaje, lo que mi viejo sigue haciendo, lo que yo pueda hacer, va a ser para mis hijos. Y ese, por lo menos, el deseo que uno como empresario o como dueño de una empresa familiar, es el deseo que uno tiene, que las generaciones que nos van a seguir tomen la posta de lo que nosotros hacemos. Y eso es algo tan importante, más en una época en donde pareciera que el mérito no vale nada, pero por lo menos es lo que nosotros en la cultura organizacional transmitimos a nuestros colaboradores, ¿no? Muchísimas gracias, Bueno, Luis. muchísimas gracias. Gracias. Por haber venido. Gracias. No sea la última vez. Con mucho gusto cuando ustedes quieran. Y están invitados a conocer el ingenio y todo lo que estamos haciendo cuando quieran y vayan con las cámaras. Gracias, será un gusto Luis. recibirlos. Gracias, Luis. Bueno, Buenas muy bien. noches. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.